Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y hoy estaremos estudiando los métodos de diagnóstico en parasitología en su primera parte. Bueno, en cuanto a los métodos de diagnóstico en parasitología, primeramente nosotros debemos saber que la única forma de confirmar el diagnóstico de una parasitosis es demostrar en físico la presencia del parásito. Entonces, nosotros debemos fundamentar nuestro estudio en el conocimiento de la biología del parásito en cuanto al hábitat y el ciclo evolutivo. Además, debemos tomar en cuenta de dónde tomaremos la muestra biológica, dependiendo del hábitat del parásito. En este caso, si el parásito en sí tiene como hábitat el intestino, nosotros tomaremos una muestra de heces fecales. En cambio, si tiene como hábitat el tejido sanguíneo, tomaremos una muestra como nuestro estudio demuestra una gota sanguínea. Y también veremos que la técnica de laboratorio adecuada es importante. Bueno, existe dentro de los métodos de diagnóstico en parasitología diferentes formas de diagnosticar una parasitosis. Tenemos métodos directos, métodos indirectos y métodos moleculares. Podremos ver dentro de los métodos directos, los cuales nos permiten la observación directa del agente etiológico y también visualizar su caracterización morfológica. Dentro de los métodos directos tenemos el examen de fresco, el examen macroscópico, el examen microscópico. También podemos realizar métodos de concentración, métodos cuantitativos como el CATO-CATS, que más adelante estudiaremos. También métodos cualitativos y también los de coloración rápida o tinción rápida. En cuanto a los métodos microscópicos, nosotros podemos ver que dentro de estos métodos podemos utilizar un examen en fresco, también podríamos utilizar un fondo oscuro, en el caso de que tengamos un microscopio con esa utilidad. También podemos realizar frotis con tinción para determinar la estructura del agente parasitario de forma más definida. Y también podríamos realizar cultivos y el proceso de signo diagnóstico. También podemos ver que dentro de las enteroparasitosis tenemos diferentes estudios los cuales pueden ser aplicados a este grupo de parásitos, dentro de los cuales tenemos el estudio coproparasitario o conocido comúnmente como estudio coproparasitológico. En este caso, el estudio coproparasitológico tiene dos divisiones, ¿no? Podríamos realizarlo como un coproparasitológico simple, el cual se realiza por única vez en el paciente sospechoso de cursar con una parasitosis, o podríamos utilizar el coproparasitológico seriado, que es un estudio que consta del estudio de 3 muestras de heces fecales de días continuos. Esto para en realidad hacer un buen diagnóstico y llegar a un resultado adecuado respecto a los síntomas que esté presentando el paciente. También podemos utilizar en cuanto a esto, al estudio en cuanto a lo que se refiere a enteroparásitos. También podemos realizar la espátula o tela adhesiva, donde simplemente por el uso de una tela adhesiva que se colará a primera hora de la mañana en la región anal del paciente y se retirará inmediatamente para su estudio al microscopio en un portaobjetos. Esto para realizar la pesquisa de algunos huevos que podrían o formas parasitarias que podrían ser eliminadas durante la noche en el paciente sospechoso. También podemos realizar lo que es la aspiración duodenal, ya que como vemos en la imagen estamos viendo en sí
eh, una imagen en realidad es un material obtenido por colonoscopía, donde vemos parte de lo que es el intestino y en este caso el parásito conocido como fasciola hepática, lo que nos ayuda a determinar, viendo ya de forma a simple vista en este estudio, la forma parasitaria y en sí determinar también la parasitosis con la cual está cursando el paciente. Bueno, en otros ejemplos podemos observar que podríamos realizar tanto el aspirado duodenal y también una biopsia. En este caso, en el diagnóstico de giardiasis. Cuando nuestros primeros estudios de línea, nosotros sabemos que en medicina se va desde lo más simple a lo más complejo. Si es que en los anteriores estudios que nosotros solicitamos como ser un estudio por parasitológico simple, no se ha determinado en sí el agente etiológico, nosotros podríamos pedir al paciente que se realice un proceso de aspiración duodenal, en el cual nosotros podríamos visualizar, como lo estamos observando en la diapositiva. En este caso estamos observando trofozoitos de Giardia lambia, que tienen un axostilo y una forma piramidal, según sus características morfológicas. En cambio, la biopsia se solicitará en los pacientes en los cuales nosotros no hayamos podido llegar a un diagnóstico adecuado, realizando los estudios de primera línea. Entonces es importante recalcar que la biopsia se utilizará cuando sea muy necesario en el paciente y este requiera de estudios de mayor profundidad para realizar un buen diagnóstico. También veremos que en cuanto a la visualización en fresco, podemos utilizarlo en este caso en las amebas intestinales, donde observamos en la imagen que existen diferencias por ejemplo, ahorita estamos estudiando lo que es el género Entamueba. Existen diferencias morfológicas dentro de este género en las subespecies. Como podemos observar en la imagen, el quiste de Entamueba histolítica es mucho más pequeño en cuanto a diámetro que Entamueba coli, que presenta un diámetro mayor y también es multinucleado. También podemos observar el examen fresco con Lugol, que es un examen de heces fecales con tinción utilizando el Lugol, lo que hace que nuestras formas parasitarias a estudiar se presenten de forma más definida, como observamos en las imágenes. Son los quistes que habíamos estudiado en la anterior diapositiva, tanto el quiste de Entamueba histolítica como el quiste de Entamueba coli. Bajo tinción se presentan mayormente definidos y podemos observar aquí ya los núcleos, ¿no? En el caso de Entamueba coli, por ejemplo, sabemos que es una ameba con un quiste multinucleado o octanucleado, tiene 8 núcleos. En cambio, el quiste de Entamueba histolítica, como observamos en la imagen, solamente presenta un núcleo bien definido. También, en un ejemplo también, podemos observar con estos estudios los huevos de los parásitos que estudiamos a simple vista al microscopio. En este caso, los huevos de Ancylostoma duodenale, como podemos observar aquí, son huevos ovoideos con una larva embrionada, ¿no? Como podemos observar en la imagen. El uso también de la tinción tricrómica es muy utilizado más que todo en los agentes parasitarios de difícil diagnóstico, ya que este tipo de tinción, como su nombre lo indica, nos da más de 3 colores al utilizarla en nuestra muestra para hacer una determinación exacta del agente patógeno. En este caso estamos viendo el quiste de Entamueba histolítica teñido mayormente de un color azul violeta. También podemos utilizar como otra tinción de estudio la safranina. Esto específicamente para detectar los quistes del parásito conocido como Cryptosporidium. La tinción Ciel-Nielsen modificada para el estudio de Cryptosporidium también se utiliza, sabiendo que la tinción Ciel-Nielsen es una tinción especial en la cual
su modificación permitirá que distingamos dos colores a la vez. En este caso vemos los quistes de Cryptosporidium teñidos de color violeta y rodeados por un fondo celeste. También otro tipo de estudio directo sería la inmunofluorescencia. En este caso utilizado para detectar Giardia lamblia y Cryptosporidium. Como podemos observar en las imágenes, podemos observar todas son imágenes fluorescentes. En este caso los quistes de Cryptosporidium son más esféricos y pequeños que los huevos de Giardia, que son más ovoides y de mayor tamaño. También en cuanto a los métodos de diagnóstico en parasitología y el estudio de las hemoparasitosis, podemos realizar los siguientes estudios, ¿no? La frotis con tinción, también la gota gruesa, el seno diagnóstico, histopatología, cultivo e inoculación. En el frotis con tinción, como vemos en las imágenes, se saca en realidad una gotita de sangre y se le esparce por el portaobjeto, por capilaridad. Posteriormente, en este frotis con tinción, se tiñe la muestra y se observa al microscopio, y en este caso podemos observar muchos eritrocitos de color plomo y las formas parasitarias de Plasmodium se ven como esas esferas de color violeta. En cambio, vemos que estos parásitos en la región izquierda estamos viendo un trofozoito del Plasmodium, también teñido de diferente coloración que los eritrocitos. En cuanto a la gota gruesa, como su nombre indica, es la extracción por capilaridad de un dedo, en el cual la gota de sangre, como su nombre indica, la colocamos al portaobjeto y esperamos a que se seque. La gota gruesa se utiliza más que todo en muestras en las cuales no ha salido ningún tipo o proceso de hemoaglutinación. Entonces vamos a ver que en este proceso tenemos una muestra más espesa para estudiar y hacer la pesquisa de las formas parasitarias. En cambio la gota gruesa, como aquí estamos viendo en la diapositiva, es necesario que para dar un resultado tenemos que leer al menos 200 campos microscópicos. En el caso de la malaria, que es donde se utiliza la gota gruesa, solamente, a veces específicamente en el caso de la malaria, podemos observar que si es que existiera un resultado con un negativo, con un positivo o negativo, podríamos ver que se puede sospechar también la clínica y repetir el estudio dentro de las 24 horas. Plasmodium falciparum es uno de los parásitos que ha sido secuestrado hasta un 50% en la sangre capilar y por lo tanto también está presente en la sangre periférica. El seno diagnóstico es otra clase de estudio donde nosotros podremos determinar la presencia del Trypanosoma cruzi en la sangre del huésped, en este caso definitivo. El seno diagnóstico es un estudio donde se utiliza triatominos, específicamente los triatomas infestans, llamados también comúnmente con vinchucas, y estos cuando tienen hambre se los pone a alimentar de su hospedador, que es un posible sospechoso de esta parasitosis, que es el Plasmodium, y veremos que en sí el triatomino picará al huésped, en este caso sospechoso, y si es que, digamos, una vez que ha picado a los 30-60 días, el triatomino que estaba sano es portador del parásito Trypanosoma cruzi, entonces se determinará que el hospedero también, en este caso sospechoso, está cursando con la parasitosis. En cuanto al cultivo, nosotros vemos que es un tipo de estudio muy poco frecuente, ya que, digamos, los parásitos tienen elevadas exigencias para completar su vida en un medio de cultivo. Además, ver también que los cultivos no son realizados en todos los laboratorios, ni tampoco se implementan en los mismos. Lo que se logra con el desarrollo de Entomoeba coli o Trichomonas vaginalis o Acanthamoeba o Nagliaria, esto se podría lograr en el estudio que habíamos mencionado. Los medios más utilizados son en realidad el medio de cultivo Robinson y el polixénico.
Ahora hablaremos de los métodos indirectos y métodos moleculares. El método indirecto es un método que va a implicar la detección indirecta de parásito, ya sea por respuesta humoral que desencadena o permite y por la captura de los antígenos que el parásito libera. Vamos a ver también que los métodos indirectos se recomendarán realizarlos en aquellos parásitos cuya identificación en heces es muy difícil o la localización tisular, por ejemplo, es la pared tisular u otros sitios de difícil acceso, sean de difícil acceso, incluso para realizar algún tipo de biopsia. En este caso, y como ejemplo, tenemos la neurocisticercosis que invade tejido cerebral, el cual se puede ver afectado por esta parasitosis. En la mayoría de los métodos indirectos, las pruebas serológicas están basadas en la detección específica de anticuerpos ante la presencia del parásito. Dentro de los métodos indirectos podemos tener la aglutinación clásica, fijación de complemento, métodos de difusión en gel, inmunofluorescencia, Western blot, ELISA. Y más que todo el ELISA se utilizará para entomobestolítica, Trypanosoma cruzi y Plasmodium. En cuanto a los métodos moleculares, vamos a ver que son utilizados por laboratorios donde los parásitos tienen un interés prioritario y se centran en el análisis de tipos de moléculas como por ejemplo las proteínas, los ácidos nucleicos, ADN y RNA, y entre ellas, entre este estudio molecular estaría el PCR. Y como podemos observar en la imagen, observamos todo el ciclo que se desata tras el contacto de un agente patógeno con nuestro sistema, donde se produciría también la polimerización de la reacción en cadena de la polimerasa. Bueno, les agradezco mucho, queridos jóvenes, por su atención. Más adelante estaremos conociendo más acerca de este tema. Muchas gracias.